Señor Dios de Israel, tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Y nuevamente invocamos tu nombre en esta hora, por cuanto tú has prometido que toda vez que te invoquemos, tú abundarías en misericordias para con nosotros. Así que te rogamos la unción y la dirección de tu Espíritu entre nosotros, y que esta reunión de Pregúntele a su pastor sea de edificación para nuestras almas. Tú también nos has dicho que no podemos servirte a menos que tengamos limpia conciencia. Tú también nos has enseñado que somos como los niños, sabemos ensuciarnos, pero no sabemos limpiarnos. Así que te rogamos, perdónanos, lava nuestras conciencias y que podamos servirte en esta hora. Y te rogamos todo esto en el nombre glorioso de nuestro hermano mayor, el que estuvo muerto y que vive para siempre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, saludo, Pastor Newton y Yadil, bienvenidos. Qué bueno tenerles aquí. Uno, dos. Que trajo Uno, cacaíto, dos. pastor. Uno, Esa dos. es la primera pregunta que aparece aquí. 1, 2, 1, 2. Recuerden la dinámica. Se hace una pregunta de la que se ha enviado. La mayoría de preguntas tienen que ver con la vida de iglesia. Pero la idea es que entre una pregunta y otra haya una interacción con cualquier pregunta que surja en la audiencia. Entonces, la primera pregunta dice así: ¿cuáles son las bases del crecimiento de la iglesia? Le vamos a dar esa al cuarto bate. Bueno, primer bate, porque usted arranca. Yo creí que yo era jonronero, con los jonroneros que cuarto Uno. bate, ahora me bajaron a giteador al primer turno. ¿Cuáles son las bases del crecimiento de la iglesia? Yo diría, y enfatizo, voy a dar mi opinión de lo que conozco de las Escrituras y mi experiencia. Yo diría que básicamente son tres asuntos: tierra, agua y sol. De la misma manera que es en la naturaleza, tomamos una semilla, la sembramos, necesitamos tierra, necesitamos echarle agua y necesitamos la luz del sol. Tierra dentro de una iglesia. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, no hay forma de que un verdadero creyente crezca si no es en la comunidad de los creyentes. Es decir, que lo primero es que haya una tierra, es decir, la iglesia. Vuelvo y repito, el crecimiento de un creyente, de ti y de mí, debe ser a la luz de las Santas Escrituras, tanto en la teocracia del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dentro de la comunidad de creyentes. Así que lo primero es tierra, una iglesia. Lo segundo es agua, la palabra, es decir, las Santas Escrituras. Para ilustrarlo, esta semana me llamó un amigo, un pastor de una iglesia en Santo Domingo, y me estaba preguntando algo de algo que él hace, y yo le hice esta pregunta: acá, ¿de quién es la iglesia? ¿Es tuya o es de Cristo? De Cristo. ¿Y dónde Cristo dice que te manda a hacer eso? Espérese, pastor. El punto no es él, el punto es las Escrituras. Dios bendice su palabra, nada más, no las opiniones de la gente. Y tercero, el sol, la luz del Señor Jesucristo. La enseñanza, como se ha repetido muchas veces en libros, en todos los sitios, debe ser cristocéntrica, como está escrito en otro lugar: a Dios sea la gloria. ¿Dónde? En la iglesia. ¿En quién? En Cristo Jesús, por todos los siglos y por todas las edades. Dios en la iglesia, y en el sol del mediodía el Señor Jesucristo. En breve, eso es lo que yo entiendo como las tres dimensiones que sostienen y levantan el fundamento de una iglesia. Y yo diría que ese crecimiento debe tener también una zapata. Y la zapata es
una enseñanza clara de la doctrina de la justificación por la fe. Si usted va a la ciudad de Nueva York, hay un edificio que se llama el Empire State. Ese edificio tiene una zapata que cubre 8 cuadras. De aquí en el pueblo usted coge 8 cuadras. En esas 8 cuadras hicieron la zapata para levantar un edificio de 300 metros, 108 pisos. ¿Y por qué lo levantaron tan alto y no hay quien lo mueva? Por la zapata. Es decir, mientras la zapata es más fuerte, más alto puede crecer. Y la zapata, diría yo, para el crecimiento de la iglesia es una enseñanza clara, diáfana, sencilla de la doctrina de la justificación por la fe. Eso es lo que yo entiendo. Si hay algún comentario o pregunta, bienvenido. Para que no se me olvide, tierra, agua y sol. Y zapata. Bien, entonces, recuerden que en cualquier momento, entre una pregunta y otra, pueden hacer alguna pregunta o comentario. Sí, hay una pregunta por aquí. Vamos a tener que mandarle este micrófono porque este no nos está funcionando. Pelotero, ven. Dásela al pelotero, espera. Sí, ya ahora. Sí. Con relación a la edad de la tierra, ¿hay algún espacio de tiempo entre cuando Dios comienza a decir y dijo Dios, cuando, por ejemplo, las escrituras dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En ese tiempo, ¿eso está incluido dentro del primer día o es antes del primer día? Es incluido en el primer día y cuando uno lee el libro de Éxodo, la razón por la cual Moisés da para guardar el séptimo día es precisamente que hizo en 7 días, en 6 días los cielos y la tierra, es decir, días de 24 horas. ¿Eso responde a la pregunta? ¿O tú querías que dijera algo más? Porque si tú quieres que diga algo más, yo te lo digo. Bueno, o sea, lo que quiero saber, sí, yo sé que cuando él comienza a decir... en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí empezó el primer día. El primer día. Y el propio pasaje no permite que sea más de 24 horas. Por esta razón, algunos dicen, yo creo que este famoso teólogo americano, Charles Hodge, creía en su tiempo, porque en su tiempo fue que entró con fuerza la evolución, que eran periodos de miles de años, pero una planta no aguanta miles de años sin sol. Es decir, el propio contexto no permite que sean periodos, sino días de 24 horas. ¿Me doy a entender? ¿Respondí? Déjeme que me va a decir algo el pastor Juan. Sí, pero está bien, yo entiendo, o sea, gracias, pastor. Sí, hay dos posturas muy parecidas. Lo que no estamos de acuerdo es que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay una brecha de tiempo, que es lo que algunos dicen. Como que Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso fue la creación inicial. Que vino entonces una revolución de los ángeles y la tierra vino a estar desordenada y vacía y Dios comenzó a reordenarla de nuevo en el día 1. Pensé que la pregunta venía por esa teoría, pero como dice el pastor Arocha, o fue simplemente la creación de la materia prima. El pastor Arocha ha dicho varias veces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí tenemos la creación de la materia prima, el tiempo, el espacio y la materia. Y luego le empieza a dar forma. Desde esa perspectiva, eso sucedió el primer día. Otra interpretación que también entra dentro del mismo paquetico es que Génesis 1.1
en vez de ser una descripción, es un titular inspirado. O sea, cuando yo abro un periódico, lo primero que tengo es la primera plana. El titular es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y un titular inspirado que está ahí en el texto. Y en Génesis 1:2 comienza la descripción. Cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba sin forma y vacía. Y entonces, día 1, día 2, sea como sea, no vemos que Génesis 1:1 esté desconectado del primer día. Ya sea como titular o sea como creación de materia prima, pertenece al primer día. Sí, eso es lo que hemos aprendido desde el principio. Aquí se ha enseñado así. Lo único que me topé con alguien y él me trajo esa teoría y realmente me puso a pensar, aunque siempre mantengo que eso estaba incluido dentro del primer día. Yo le decía, eso está incluido en el primer día. Y él me preguntaba, ¿por qué? O sea, no le supe dar una respuesta de por qué, pero le dije, bueno, en el principio, cuando dice en el principio creó Dios, ya creó el tiempo y todas las otras cosas, todo eso fue en un día. Entonces me mencionó varios textos y realmente me puso a pensar, pero no es que lo sigo creyendo, lo que hemos aprendido desde el principio, que es un día de 24 horas cada día. Gracias, Pastor Arocha, Pastor Juan José. Quisiera agregar algo, y es que cuando los norteamericanos, la hora más exacta que se conoce es la hora atómica. Es decir, cuando los norteamericanos descubrieron o inventaron el reloj atómico, descubrieron que la Tierra se está frenando a 1 segundo por año. Es decir, si el año pasado la Tierra tomó 365 días en todo el año, el próximo año van a ser 365 días menos 1 segundo. Se está frenando. Entonces, si tú le pones la edad de la Biblia, no hay ningún problema con la forma actual de la Tierra. Pero si tú le pones la edad de la evolución, entonces la Tierra sería un molenillo. Me explico. Cuando tú entras en una batidora en tu casa, líquido, y le das a la batidora, tú notas que sube de tamaño. Es decir, si se está frenando a 1 segundo por año, la velocidad original ponía la Tierra larga. Y si la ponía larga, no podía tener la forma que tiene ahora. Pero si fue 1 segundo, en 10.000 años no afecta. Pero en 14.000 millones de años sí afecta. ¿Entendido? Sí. Hay una ilustración que siempre se ha usado aquí y es precisamente una de las cosas que yo le decía, mira, de cuántos años tenía Adán cuando fue creado. O sea, yo le decía, él tiene una apariencia que no corresponde a su edad, acabadito de hacer, y él aparenta una edad que es mucho mayor. Y yo digo, de igual manera, a la Tierra le pasa lo mismo. Sería bueno que esa persona, usted le pregunte, ¿por qué razón en casi 2000 años la iglesia no vio en esos textos lo que él ve? Lamentablemente, y el pastor Ocho lo mencionó, cuando surgió la teoría de la evolución, muchos segmentos de la iglesia se vieron presionados a reinterpretar versículos. Por casi 2000 años la iglesia nunca interpretó eso. Es decir, no hubo una brecha entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. En el principio comenzó el tiempo, fue la tarde y la mañana, el día 1, pero del día 1 ¿desde cuándo? Desde el principio, porque el principio es el inicio del tiempo. Te voy a decir algo más, pastor. Alguien un día me dijo, pero ¿cómo tú explicas que hay galaxia a 4.000, voy a decir un número, a 4.000 millones de, no, sea con 4.000, 1.000 millones o 100 millones de años luz? Es decir, y esa luz ya está aquí. Es decir, yo veo en el espectrómetro de la NASA, se ve, ahí ellos tienen un aparato para medir la distancia a que están las estrellas. Y entonces, ¿cómo es que la Tierra tiene, según la Biblia, no más de 10.000 años y la luz de una estrella a 1 millón de años luz ya está aquí? ¿Me entienden? ¿O no me expliqué? ¿Está claro? O sea, está claro. La razón es sencilla.
Para yo llegar a... ¿Quién es el más grande que está aquí ahora mismo? A Marinito. Para darle ese tamaño a Marinito hubo que darle mucho tenedor y cuchara. Pero para Adán no, Adán lo hizo páquete, de una vez. El punto es que cuando tú entras a leer Génesis, tú te das cuenta que, por ejemplo, la creación de Adán fue instantánea, sin cuchara. Y todo el universo, la luz que está a 1.000.000 de años luz, Dios hizo que esté aquí como si hubiesen pasado 1.000.000 de años luz. ¿Me entiendo? Lo cual vuelve la ciencia a corroborar con lo que dice la Escritura. Bien. Sí, hermano Rubén. Buenas noches. Ya que estamos hablando de Génesis, me gustaría preguntar, en Génesis 1, cuando Dios creó el hombre, varón y hembra los creó, ¿qué tiempo nos puede mostrar la Biblia? O si hay un tiempo o fue el mismo sexto día que vino la caída del hombre. Es decir, la pregunta es, cuando Adán y Eva pecaron, ¿fue el sexto día o qué tiempo pasó? Bueno, la Biblia no dice específicamente el tiempo, pero podemos asumir que no pasaron más de 9 meses. ¿Por qué razón? Es lo más que podríamos decir. Porque el primer hijo de Adán y Eva se llamó Caín y llega después de la caída. Entonces no tenemos un lapso exacto entre el día sexto y la caída, pero por lo menos se asume que la caída fue antes de que Caín naciera. Es lo más que podríamos decir al respecto. No parece que haya pasado tanto tiempo. Ok. Alguien me sugirió una vez y buscamos, leímos y no encontramos ninguna cosa que no era, que todo eso pudo haber pasado el mismo sexto día. Es decir, como ustedes estaban diciendo, Adán lo crearon grande ya, como Marinito, y Eva la crearon grande también, porque no pasaron 9 meses, como usted dice, y nació Caín. Es decir que la Biblia no dice, no sugiere ninguno ni lo otro, solamente un comentario, como así como le pasó a Genaro, me comentaron eso, tuvimos leyendo, se fue. No encontramos ninguna evidencia en la Biblia y nos quedamos en el aire. Sí, sí. Otro dato que puede ayudar es que cuando Dios terminó su obra, todo era bueno. ¿Por qué es importante el dato? Porque si todo era bueno en gran manera, es difícil pensar que ya Satanás, que de hecho el pecado comenzó en el mundo angelical, cuando Satanás tienta a Adán y Eva, ya él había caído en su corazón. Por esa razón él los sedujo a rebelarse. Como se dice en Ezequiel 28, Dios puso a quien hoy es Satanás, lo puso en Edén como un querubín protector. Pero en algún momento se llenó de soberbia, de arrogancia, de orgullo y quiso hacer que Adán y Eva se rebelaran contra el Creador. Es difícil pensar que eso haya sido el día sexto, porque cuando Dios completó su obra, todo era bueno. Ahora, en algún momento entre el día séptimo que Dios reposó y la caída de Adán, en algún momento sucedió algo dentro de este querubín protector que hoy es Satanás. Pero vuelvo y repito, son aproximados. Así que diría entre el día séptimo y el nacimiento de Caín, por ahí más o menos, no sabemos qué tiempo exactamente. Jonathan iba a decir algo de orden, porque toca una pregunta aquí y luego entonces seguimos interactuando. Sí. Era para añadirle algo a Génesis 1:1. Un ateo bien famoso que murió ya hace un buen tiempo. Acércate un ching ahí. Sí, respecto de Génesis 1:1, hacer alusión a lo que decía un ateo bien famoso que murió ya hace un tiempo, se llamaba Carl Sagan. Y él decía que no se necesitaba un Dios para tener la creación que hoy en efecto tenemos y que podemos ver. Y él decía que nada más necesitábamos 5 elementos.
Esos elementos eran tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Esos 5 elementos. Y esos 5 elementos, como puntualiza el pastor John MacArthur en su libro La batalla por el principio, The Battle for the Beginning, están en Génesis 1:1. En the beginning, en el principio, tiempo, Dios, fuerza, creó acción, los cielos, espacio y la tierra, materia. Entonces ahí, en ese verso, primer verso de la palabra, tenemos sintetizado todo el orden de la creación. Entonces, más que ser parte del primer día, es una síntesis de todo el acto creativo o todo el proceso, la dinámica creativa en la cual se involucró nuestro Creador en el principio cuando creó los cielos y la tierra. Es muy interesante. Sí, precisamente se decía que otra de las alternativas es que Génesis 1:1 es un titular que resume, un titular inspirado, no agregado, que resume todo el acto creativo. Doña Raquel. Mi pregunta no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, pero ya para cambiar, ¿verdad? ¿En qué versículo de la Biblia se apoya que debemos reunirnos los miércoles a orar? Porque algunos hermanos o algunas personas no vienen a los cultos de oración porque dicen que eso no es bíblico. ¿Eso es cierto? Es verdad que la práctica siempre fue, aún en la iglesia, que no había culto entre semana. El culto entre semana de oración creció después que entró la energía eléctrica, especialmente en Estados Unidos e Inglaterra. Sin embargo, en Mateo 18 dice que lo que la iglesia ata en la tierra es atada en los cielos. En otras palabras, que la iglesia local, si se pone de acuerdo que va a haber un culto de oración, es como si Cristo mismo lo hiciera. Dicho de otro modo, ahora mismo, mi mente le va a decir a mi mano derecha que coge el papel, y cogí el papel y lo levanté. Es decir, que mi mente invisible, mi alma invisible, actúa en este mundo a través de mi cuerpo. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Todo lo que la iglesia haga conforme a la palabra de Cristo es como si Cristo mismo lo hiciera. Es decir, yo levanté la mano y fue mi cuerpo, pero es lo mismo lo que me haga mi cuerpo que lo que diga mi mente. Y entonces ellos estarían errados en ese sentido. Adicionalmente, Raquel, la Biblia, como se ha dicho en otras oportunidades, no es un libro a blanco y negro, es un libro de concepto. Y recuerden ustedes las palabras de nuestro Salvador que dijo: mi casa será llamada. Ahora vamos a ponernos de acuerdo qué día nos vamos a reunir, ¿está bien? Además, el fundamento apostólico en Hechos 2:41 y 42 dice que la iglesia primitiva se dedicaba a las oraciones. Más aún, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: esto te escribo para que sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios. El mismo término que usó Jesús, se infiere que en una iglesia local hay culto de oración. Es como el Señor cuando nos enseñó a sus discípulos a ayunar y a orar. No hay un versículo bíblico que diga que a las 12 del día yo tengo que orar. Pero dice Jesús, cuando ores, se da por sentado que vamos a orar. Cuando ayune, se da por sentado. Lo mismo para la iglesia. De hecho, quiero tomar como punto de partida el versículo que mencionó el pastor Amiris, que de hecho, en cada pacto de membresía, ese es el texto lema: los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron al número de ellos y se dedicaban, en plural, a la enseñanza, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Y a partir de ahí, usted ve a los discípulos juntos orando. Hechos 1,
14, Hechos 1, 24, Hechos 2, 42, Hechos 3, 1, Hechos 4, 24, Hechos 6, 6, Hechos 12, 5, Hechos 13, Hechos 14. O sea que no solamente era oración privada, ellos solían reunirse a orar. Y de hecho, como decía el pastor Amiri, Dios dijo, su casa será llamada casa de oración. Si nos preguntan, preferimos que se quiten las conferencias y nunca el culto de oración. Sin conferencias seguimos siendo iglesia, pero sin oración podemos ser llamados casa de Dios. Entonces, la práctica apostólica para nosotros es una norma, se dedicaban continuamente a. Así que hasta que el Señor venga, aquí tendremos culto de oración, si Dios quiere. Como iglesia local escogimos un día. Como iglesia local escogimos un día, y eso está en nuestra constitución, fue por todos nosotros. Y quería agregar algo que dijo el pastor Juan José hace un rato, de que Génesis 1:1, desde que uno lo lee, se nota que es una declaración en sentido general, no particular. Y tú sigues leyendo y después aparece el oro, pero en Génesis 1 no habla nada de oro, y ni el uranio menciona, y la plata aparece después. Es decir, que a buen entendedor, pocas palabras. Es decir, cuando uno lee el libro, uno se da cuenta que es un libro de generalidades. Quería decir, ahí voy Marino, breve. Quería decir a todos mis hermanos, y me lo digo yo a mí mismo, ¿recuerdan ustedes cuando Pedro fue encarcelado? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Entonces, para algunos hermanos que no vienen, no esperen que encarcelen a Juan José o a Miri para venir a la iglesia a orar. ¿Y a mí me van a hacer? No, pero no, yo espero que no te haga a ti. Ustedes entendieron, ¿verdad? Marino, seguimos. Antes de esa pregunta de Marino, quiero decir algo que dijo un predicador muy conocido y debería ponernos a pensar. ¿Tú quieres saber qué tan famoso es el predicador de esa iglesia? Ve el domingo en la mañana. ¿Tú quieres saber qué tan famosa es esa iglesia? Ve el domingo en la tarde. En ese tiempo había 2 cultos. ¿Tú quieres saber qué tan famoso es Cristo en esa iglesia? Ve al culto de oración. Eso me dio, ya ustedes saben, es decir, no puede faltar culto de oración entre nosotros. Buenas noches y muchas bendiciones. Si hay que intercalar la pregunta que yo voy a hacer, que es relacionado con lo que dijo Raquel, yo puedo esperar porque no se me va a olvidar. Me dicen. Ok, la pregunta es esta. Conocemos, casi especulando, algunas razones que son un tanto corrientes para que los cultos de oración de los miércoles tengan tan poca asistencia. Pero quiero preguntar a los pastores si ellos saben que una de las razones es porque hay hermanos en la iglesia que entienden que no es bíblico que la iglesia convoque todos los miércoles a orar. Esa es mi pregunta. Repito, si los pastores conocían que eso es una de las razones por las que algunos miembros no vienen los miércoles. No lo conozco, pero no me extrañaría. Acuérdate en Juan capítulo 20. Jesús nunca dijo que Juan no moriría. Pero toda la iglesia que dijeron que Juan no moriría hasta que Cristo llegara. En otras palabras, de eso trae una inferencia o una enseñanza. Lo más fácil de creer es lo que yo quiero creer. Yo quiero creer que los miércoles no es bíblico. Bien, hermana Quesairis. Bendiciones, hermanos. La pregunta no es mía, es de mi hija, pero ella me pidió que yo la hiciera. Ella quiere saber si cuando resucitemos en el cielo, si vamos a resucitar de la misma edad que morimos, y si nos vamos a quedar como de esa edad en el cielo. Mire, en Efesios capítulo 4 se nos enseña que el propósito de Dios con nosotros es llevarnos a la madurez, a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Eso es para un lado. Por otro lado, cuando Dios creó a Adán, como decía el hermano Genaro,
Adán tenía cronológicamente 0 años, pero biológicamente era un hombre maduro. Entonces, cuando yo junto cómo Dios creó a Adán y el segundo Adán, que es Jesús, y que el propósito de Dios es llevarnos a esa madurez, al del varón perfecto, entonces yo creo que hay buenas razones para pensar que en la resurrección no vamos a resucitar niños, sino personas maduras, completamente maduras en todos los sentidos, así como Jesús. No sé si los pastores quieren agregar algo. Yo me conformo que me dejen joven. Ay, ay. No, y otra cosa, para los hermanos ya avanzaditos de edad, una cosa es el tiempo y otra cosa es la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es que a causa del pecado y la maldición, el cuerpo se desgasta. Le salen patas de gallina, arrugas, canas, se pierde la geometría abdominal, todos los músicos de la tarima se van, algunos peloteros de la boca. La Biblia dice que en el cuerpo de la resurrección van a desaparecer todos los efectos del pecado. No va a haber caries, no va a haber obesidad, no va a haber calvicie, ningún efecto del pecado, porque va a ser un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible, que no muere. De modo que no importa qué edad usted tenga, será una persona madura como Cristo. Y aunque usted tenga 1.000.000 de años, los efectos del pecado no van a afectar el cuerpo. De modo que tendremos cuerpos glorificados como el de Cristo. Hay una pregunta aquí. Bueno, Antonio. No, del hermano. Lo que pasa es que la interacción con los hermanos va primero que las escritas. La pregunta mía tampoco tiene nada que ver con las que hemos hablado ahora, pero una vez conversando con una persona sobre el aborto, ¿no? Era el tema, y sobre defendemos la vida desde la concepción, porque entendemos que el alma entra cuando hay la concepción. Entonces la persona preguntaba si la concepción era la fecundación, me explico, si es el momento que el espermatozoide y el óvulo se unen o no, porque me hacía esta pregunta, que en el caso del periodo menstrual de la mujer, si no hay fecundación, o sea, si hay fecundación pero cae el óvulo ya fecundado o no, porque no me recordaba esa parte. Entonces, no entendí, o sea, no supe cómo responderle. Porque, la última parte no entendí. Ajá, o sea, es decir, si cuando las damas tienen su periodo menstrual, es que el óvulo es fecundado y cae, o no es fecundado y por eso cae. Yo le preguntaba, creo que le comentaba, es que yo entiendo que no hubo fecundación, por eso cae, o sea, por eso hay un periodo menstrual, pero no me acuerdo. Entonces, era un poquito esa pregunta. La pregunta es si es desde la concepción. O sea, ¿cuál es el punto o cuál es la idea ahí? Bueno, hace mucho que yo di biología en el colegio, pero cuando la mujer está en su periodo, el óvulo cae, no hay fecundación. Hay fecundación cuando el espermatozoide se une al óvulo. Y en ese momento viene el cigoto, que ya tiene toda la información de una persona. De hecho, las células sexuales, como el óvulo y el espermatozoide, son células haploides, con la mitad de los cromosomas. No se considera persona. Pero ya cuando hubo concepción, ahí está toda la información. Ahí estaba, cuando Antonio fue concebido, que era un simple óvulo, un simple cigoto. Ahí estaba toda la información, hasta del color de los ojos que iba a tener Antonio, hasta del sexo que iba a ser Antonio, biológico, aunque sus órganos no estaban desarrollados. Entonces, ahí es que se da la fecundación, no en el periodo menstrual, cuando cae el óvulo. Yo soy ginecólogo también. Todas las mujeres, después de cierta edad, producen un óvulo, especialmente 2 semanas después del periodo. Ese óvulo se fija en una membrana llamada el útero. Si el espermatozoide encuentra el óvulo, hay fecundación. Si no hay espermatozoide, entonces a las 4 semanas se desprende y hay menstruación. En otras palabras, que la fecundación es un periodo, creo que
no dura más de 72 horas en que la mujer puede quedar embarazada, y usualmente es como a la segunda semana. Todos los meses ella va a producir un óvulo, todos los meses, pero no siempre hay fecundación. Mari, y luego Yamil. Nosotros tenemos aquí una lista, pero ustedes están primero que la lista. Estamos felices de que ustedes no hagan preguntas. A la lista la vamos a voltear. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Es bíblico o no? Se dice que Juan el Bautista bautizaba en el río. Hay personas que dicen que no es bíblico bautizar en una piscina. ¿Que no es bíblico? Bautizar en una piscina. Yo quiero saber qué verso bíblico se apoya a la persona que bautiza en una piscina. Bueno, realmente, cuando la Biblia habla del bautismo, habla de un elemento que es el agua, que simboliza lavamiento, y también la inmersión simboliza la muerte con Cristo y la resurrección cuando uno lo levanta. No dice la Biblia si el agua está fija, si no está fija, si está en movimiento. Es verdad que en la iglesia, vamos a decir del año 70 al año 100, hay un documento que se llama la Didaqué, que eran las prácticas de la iglesia, que decía preferiblemente agua en movimiento, pero realmente nunca lo presentan como que era así. De hecho, si no había agua en movimiento y lo que aparecía era una tina, pues lo bautizaban ahí. Incluso si había poca agua, la persona le entraban y le echaban su agüita arriba. La idea es que la iglesia debe tener claro que es un sacramento, una ordenanza para todo el que cree en Cristo, y que el elemento esencial es el agua. Y el agua porque simboliza el lavamiento de pecado, y la inmersión y el sacar a la persona porque simboliza nuestra unión con Cristo. No importa tanto si el agua está en movimiento o no. Es posible que en el caso de Felipe y el eunuco lo que encontraron fue una laguna, posiblemente. Y entonces, porque hay una pregunta, si hay agua. Sí, aquí hay agua, es decir, no habrá un río. Posiblemente, y una laguna es lo mismo que una piscina. Tienen agua las dos, una con concreto y otra con tierra. Sí, Yamil. Está interesante eso, pastor. Aquí hay agua, fue que dijo Felipe, el eunuco. No es si es río, que sea, aquí hay agua. ¿Qué lo impide? Nada, vamos arriba. ¡Fua! Buenas noches. Pastores, yo tengo una pregunta que quisiera saber si estoy actuando de una forma correcta o no. Ustedes saben que mi mujer es inconversa. Ella estuvo hasta hace un tiempo asistiendo conmigo a los cultos. Pero de buenas a primeras le dio, no, yo no voy. Y yo no voy, ok. Como no es obligado, yo le he dicho a ellos, mira, esto no es obligado, no es con pistola en pecho. Es decir, tú tienes que recibir la palabra, vamos a decir, la orden de Cristo, para que tú realmente seas conversa. Tú no te vas a convertir porque tú quieras. Pero yo he estado utilizando, y ahí viene mi pregunta, he estado utilizando como una especie de presión en algunos casos, en algunos momentos. ¿De qué? Presión. Presión. En algunos casos, en algunos momentos, de que cuando ella un ejemplo, la última vez que me estuvo alegando, que yo le preguntaba, ¿por qué tú no vas conmigo? No, porque es que yo soy católica. Y yo le dije, ¿cómo? Sí, que yo soy. Y digo, bueno, yo creo que tú no eres ni católica, ni apostólica, ni nada, ni tú no eres nada, porque tú ni vas a una ni vas a otra. Entonces tú no crees en nadie. Fue lo que le dije. Y lo que quiero saber, si con presiones como esa, y en otros casos he sido quizás un poquito más fuerte, estoy actuando bien o simplemente, un ejemplo, en los devocionales,
ella viene conmigo. Yo le pedí hace un tiempo ya largo, digo, yo necesito que tú estés conmigo aquí. Aunque tú no te guste, pero yo necesito que tú estés conmigo en el devocional. ¿Para qué? Y le dije, para que Dios nos bendiga. Era a los dos, porque a ti te va a tocar, aunque tú no estás dando demostración de que crees en Él, yo necesito que tú estés conmigo. Y ella eso lo hace todos los días en el devocional y está conmigo. Pero me choca el asunto de que no quiera, de que ella ha dejado de asistir, y entonces estoy usando ciertas presiones y quiero saber si realmente es bíblico o no. ¿Cómo te conquistó Cristo? ¿Presionándote o amándote? Amándome. Pues a lo mismo. A lo mismito. Porque cuando presiona es venganza de otro color. Y la venganza no es tuya. Sé tierno, con ella. Y te voy a hacer una historia que sucedió en esta iglesia, sin entrar en el nombre. Un caso parecido al tuyo. Y entonces se le recomendó a ella, mira, la voz más fuerte que yo puedo oír es mi propia conciencia. Nadie puede hablar más alto que mi conciencia. Es más, cuando yo me despierto en la mañana, la conciencia de una vez me está hablando y no hay nadie a mi lado. Y le pongo caso porque a veces paso media hora con ese pensamiento. No hay voz más fuerte que la conciencia en un individuo. No pelees, no haga presión. Cuando te maltrate, haz silencio y deja que su conciencia trabaje con él. Y hoy el hombre está aquí. Ok. ¿Me entendiste? Entendido. A lo mismo. José. Me disculpan, ¿sabe? Por retomar lo anterior a lo que estaba expresando el hermano. Aquí yo, ¿sabe? Me gusta siempre buscar texto bíblico para apoyar en lo que es el bautismo, sea en un río, ¿sabe? Sea en una piscina, porque aquí habla en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 33, que habla de Pablo cuando estaba en la cárcel, y, ¿sabe? Dice la Biblia que hubo un temblor, ¿sabe? Y todo estaba oscuro, y entonces se abrieron las cárceles y él pensaba que los presos se habían ido, pero entonces viene y prende algo y Pablo está ahí, ¿sabe? Estaban todos ahí, y él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La Escritura dice, y tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Eso fue ya cuando le dijo, creen en Jesucristo y seas salvo de tu casa. Dice como que él lo llevó a su casa, parece que estaban cerca de la cárcel, y dice que en su casa él le habló a su familia, le lavaron las heridas, y dice que ahí mismo, en ese mismo momento, fueron bautizados. Quiere decir que no fue al río que fueron. ¿Entiendes? Ahí mismo quiere decir que estaban lavando las heridas a Pablo, y de esa misma agua que estaba ahí, quizás en una vasija, le echaron agua. Me imagino, porque no dice que fueron al río, no dice lo sumergió ni nada de eso. ¿Entiendes? Que eso es un apoyo, no es tampoco para decir, vamos a hacerlo por echarle agua para arriba, ¿entiendes? Pero si no hay una piscina, si no hay un río, y lo que hay una tinaja con agua, entonces se coge agua, ¿entiendes? Aparentemente eso fue lo que hicieron, porque no dice que había tampoco un estanque ahí. Otra cosa, en base a la resurrección, en la resurrección tendremos un cuerpo perfecto, que decía, a una edad, ¿sabe? De joven, y hay quizás preocupación en muchas personas, porque dirían, bueno, si me faltaba un ojo, ¿qué pasará en la resurrección? O si me faltaba un brazo. Sabemos que cuando Cristo resucitó, el mismo Tomás pudo entrar la mano en su costado y también en su mano, ¿verdad que sí? Después de la resurrección, pero la Biblia habla claramente de que cuando resucitemos, aunque sea que muchos de nosotros ya hayamos perdido la cabeza, en ese día, en el día de resurrección, estaremos con el cuerpo completo. Porque en el mismo libro Apocalipsis dice que Juan vio a aquellos que habían sido decapitados. Quiere decir que estaban completos. Sí, con relación a lo primero, lo más que podemos hacer es especular. Tú decías, yo me imagino.
Lo que sí está claro es que fue con agua y no fue en el río. Y con relación a lo segundo, todos los efectos del pecado van a desaparecer en el cuerpo. Cualquier deformidad, cualquier miembro que se haya perdido, será un cuerpo incorruptible, poderoso y glorioso. Y yo pienso, pero ya es un pensamiento mío, que el único que va a tener heridas en el cuerpo de la resurrección visible es Cristo. Lo vamos a reconocer como conmemorativas. Alguien ha dicho. Que a mí me recordó algo para que le dijera a Yamil. Yamil, oye esta. Resulta que en una ciudad había un hombre que maltrataba a la esposa. Si hubiese sido en estos tiempos, yo creo que estuviese preso por abuso. Pero él la maltrataba. La señora conoce a una amiga y se convierte al Señor Jesucristo. Ella entonces comienza a ir todos los domingos a la iglesia. Pero el marido nunca iba. Y ni quería saber de esto, era un borrachón, gastaba todo el dinero en la calle, romo, cerveza, en todas esas cosas. Y parece como si fuera aquí. El asunto es que un día el hombre decide ir a la iglesia. Va a la iglesia una vez, va a la iglesia 2 veces, va a la iglesia 3 veces. Y como a la 4ª vez él se acerca al pastor y le dice al pastor que él quiere bautizarse y ser cristiano. Y el pastor, como todos nosotros los pastores que somos muy presumidos, le hizo esta pregunta: ¿y con cuál de mis sermones te convertiste? Y él dijo: con ninguno. ¿Cómo? No, yo he visto la gloria de Dios en el testimonio de mi esposa todos los días y no resisto más. Cristo me está llamando. Haz lo mismo. Había una mano. Homer, tú levántate la mano, Fe. Bien, hay una pregunta aquí que dice: ¿cuáles son las diferencias esenciales en la estructura de la iglesia? Miren, básicamente hay 3 modelos de gobierno eclesiástico. Está el modelo episcopal, hay una figura de un obispo que tiene autoridad sobre varias diócesis, es decir, iglesias en varios lugares geográficamente. Ese es el modelo utilizado por el catolicismo romano, por la iglesia episcopal y otras iglesias también de corte evangélico, la anglicana incluso. Está el modelo presbiteriano, que es un grupo de ancianos que dirigen un grupo de iglesias que están en un área particular. Por ejemplo, un modelo presbiteriano sería, qué sé yo, que el pastor Arocha, el pastor Eric Gómez, el pastor Álvaro Peña, son presbíteros o ancianos que gobiernan sobre varias iglesias de Santiago. No uno, como en el episcopal, sino varios. Y no sobre varias regiones, sino sobre una en particular. Y está el modelo congregacional, que es el de una iglesia independiente, que se relaciona con otras si quiere. Ahora, yo creo que esa fue la pregunta, pero quisiera agregarle una mini pregunta. Tal vez usted se preguntará: ¿y aquí qué tenemos? ¿Episcopal, presbiteriano o congregacionalista? Es difícil porque somos un híbrido. De seguro que no somos episcopales, eso sí. Pero en parte tenemos algo presbiteriano porque la iglesia es gobernada por ancianos, no por uno, de la misma iglesia. Y en otro sentido es congregacional porque aunque la iglesia no es una democracia, sino tiene un gobierno ancianal, hay muchas decisiones en las que los pastores involucran a la iglesia. Por ejemplo, ¿en qué decisiones aquí se involucra la iglesia? Elegir los líderes, por ejemplo. Hay otras iglesias de aquí del país que ustedes conocen, elegidos solamente por los líderes. La iglesia no participa per se. Entonces, nosotros tenemos algo de eso porque los ancianos al final entendemos que tenemos la autoridad para decir sí o no al final del proceso. Cuando los hermanos son traídos aquí, que los pastores decimos los recomendamos, es porque ya estamos de acuerdo. Pero entonces involucramos a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que va a ser gobernada. Y si un 75% de la iglesia no está de acuerdo con que alguien gobierne sobre ellos, pues entonces no sería lo más prudente.
Y por ejemplo, hay decisiones financieras en la iglesia que por constitución no pueden tomarse solas. Creo que la constitución permite que un pastor o el gobierno pastoral invierta, ¿cuánto es, pastor? Más o menos. No recuerdo. Hay una cantidad específica. No puede pasar el límite de 3 ingresos mensuales. Significa que si hay que hacer una inversión que pase de ahí, los pastores deben consultar con la iglesia. Entonces somos un híbrido entre un modelo presbiteriano gobernado por ancianos, pero también somos congregacionalistas porque son ancianos de esta iglesia y se involucra la iglesia en ciertas decisiones. ¿No? Y nosotros creemos, ahorita se dio la ilustración del cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él debe hacer todo a través de su cuerpo. Y en cuanto al liderato y el gobierno, en 1 Timoteo 3 dice el versículo 7, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera. Es decir, que los de adentro deben ver las cualidades y asegurarse que también afuera tiene buena reputación. Y son ellos los que van a poner el gobierno de la iglesia. Es decir, para nosotros no cabe que un grupo de pastores ponga pastores. No cabe eso. Tiene que ser a través de la palabra de Cristo. Por ejemplo, Jesús le dice a Mateo, ven y sígueme. Y Mateo le siguió. ¿Por qué Mateo le siguió? Por la palabra de Cristo. De la misma manera, los pastores tienen que tener una palabra de Cristo que los está llamando, no de un grupo de pastores. Y esa palabra de Cristo solamente se da a través del cuerpo de la iglesia local. ¿Me doy a entender? Es decir, que es la iglesia local la que va a tomar la voz de Cristo, como se ha dicho, como si fuera un retrato hablado, porque 1 Timoteo 3 es un retrato hablado, y con ese retrato hablado va a ver los candidatos y entonces ponerlo en su lugar. Pero eso es solamente a través del cuerpo de Cristo. Y si uno lee, por ejemplo, en Hebreos capítulo 5 dice que Aarón ni Cristo se atrevieron a ser sacerdote sin la palabra de Cristo. Mucho menos tampoco los pastores no pueden ser pastores. Los otros días estaba en un programa de televisión y alguien me preguntó, ¿qué usted le diría a los pastores de este tiempo? Asegúrate que ahí la palabra de Cristo te llamó. Así como llamó a Mateo. Mateo, ven y sígueme, le dijo directamente. ¿Quién? Cristo, Dios manifestado en carne invisible a través de su cuerpo. De la misma manera, la elección de los líderes y pastores en la iglesia. ¿Me di a entender, Marino? ¿Tú lo entendiste? Quisiera decir, porque mencioné una iglesia muy amada, no estamos de acuerdo, como decía el pastor Arocha, en que solo ancianos designen ancianos. Ellos sí tratan de que los ancianos elijan ancianos por los criterios de Timoteo. La diferencia está en que nosotros queremos que toda la iglesia lo vea. ¿Por qué? Porque los que van a ser gobernados, y si hay algo que la iglesia está viendo que nosotros no estamos viendo, puede ser que nosotros pensemos que estén cumpliendo con los criterios, pero entonces viene Yamil y dice, pastor, espérese, él vive al lado de mi casa, ese hombre tiene mecha corta y no tiene buena reputación por allá, espérate, entonces aquí hay que hablar. Incluso se le da un tiempo a la iglesia, ustedes recuerdan, para que vea eso. Y si hay alguna objeción, puedan acercarse directamente a esa persona. De modo que entendemos que lo ideal es involucrar a toda la iglesia viendo esos requisitos. Ya son 1:30, pero damos otra chance, Antonio. Y terminamos. Gracias. En ese mismo tema, yo quisiera saber si hay ¿cuál es el fundamento bíblico o el fundamento para tener unos porcentajes? Unos porcentajes para elección de pastor y de diáconos. Esa idea. ¿Cuál es el fundamento de eso? Y para que no se me quede,
Mi hija también quiere saber sobre la nueva tierra, si habrá animales, cómo serán los animales, cómo será esa vida después en la eternidad. Bueno, recuerden que hay un momento, nuestra Confesión de Fe de Londres dice, hay asuntos en la adoración que han de ser puestos por el sentido común, siempre amparado en las Escrituras. Y entonces sería cuesta arriba que alguien es pastor con un 51% de los votos. Sería muy difícil, su mente quizá no le deje ministrar correctamente, con tranquilidad, por tener solamente un 51%. Cuando empezamos como iglesia, entonces, el grupo allí presente acordamos un 75%, para que el que venga pastor, en su conciencia tenga, pues, la tranquilidad de que la mayoría le puso a él para que gobernase espiritualmente la congregación y no un 51% o un 52%. Espero haber respondido. Eso por un lado. Y por el otro lado, en Hechos capítulo 1, cuando eligieron el sustituto de Judas, la mayoría, hubo una votación, hubo un sufragio. Y entonces nosotros también hacemos un sufragio. Y en Hechos 6, yo recuerdo cuando a mí me eligieron como pastor aquí, alguien, yo creo que lo tengo guardado todavía, todos los votos a unanimidad me lo entregaron y yo creo que lo tengo guardado en mi casa. Si alguien se levanta en contra mía, le saco todos esos votos ahí. Es bueno recordar que esto no es como un partido político que está yendo a una primaria para escoger un precandidato. Aquí los que no califican para diáconos o para pastores siguen siendo candidatos como todos los hombres, de manera que se repite cada vez que hay una asamblea la posibilidad de que si un porcentaje no alcanzó lo que mandan los estatutos y la sabiduría, pues sigue entonces con su vida cristiana, dando un buen testimonio y veremos qué hay entonces. De hecho, en 1 Timoteo parece que era un hombre muy tímido y tenía muchas luchas con la inseguridad. Y Pablo en ocasiones lo ayudó a reforzar su seguridad, recordándole que él fue ordenado por la imposición de manos, es decir, hubo una confirmación. Y yo creo que no sería saludable para un pastor, yo fui el más joven aquí, no es saludable para un pastor ministrar en una iglesia donde él sabe que hay más de un 30% en su contra. Como que parecería, no digo que es imposible, pero creemos que por la misma seguridad del ministro es saludable que la mayoría esté de acuerdo. Y la pregunta de quién fue Pablo, Sofía. Cuando la Biblia habla de cielo nuevo y tierra nueva, hablan de que el cordero y el león van a apacentar juntos. Y también la Biblia enseña que lo único que va a desaparecer en la nueva creación son los efectos del pecado y aquellas cosas que fueron diseñadas para ser temporales. Pero si la creación es liberada de la corrupción, simplemente entonces podemos esperar que haya animales. Yo soy uno que yo le he dicho a Jesús, en la nueva creación yo quiero en mi patio un león africano, un tigre siberiano y una orca en el... No, en Ferrari no, porque el caballo sí. Pero sí hay buenas razones para pensar que van a haber animales en la nueva creación. Me están haciendo más señas que un catcher a mí. Ya ustedes saben, vamos a orar para dirigirnos a nuestros hogares. Padre nuestro y bendito Dios, nosotros te alabamos, te honramos, te damos honor y gloria porque a ti pertenece. Gracias por tu iglesia bautista de la gracia. Gracias por el Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por el amor de Cristo mostrado a cada uno de nosotros, los miembros de esta iglesia. Te rogamos, oh Señor, que nos preserve como iglesia hasta el día de Cristo y presérvanos en amor, en unidad, de tal forma que tú te lleves la gloria y la honra, oh Señor, que tu nombre sea exaltado con la vida de cada
miembro de esta iglesia. Además, te suplicamos, tú cuando tuviste en la tierra, dijiste que la mies es mucha y los obreros son pocos. Así como en el pasado nos ha dado buenos hombres para el oficio pastoral y diaconal, te rogamos que tú agregue a tu iglesia los dones que tú tienes preparados para que dirijan la iglesia. A ti y solo a ti sea la gloria. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.